Buenas tardes, buena semana, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. Y hoy nos acompaña, y durante unos cuantos días así será, Julieta Núñez Thomas. ¿Cómo te va, Juli? Muy bien, Martín, muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, empezamos a repasar información, es verdad, ¿no? Vuelve a ser una semana cargadita con temas de la semana pasada y nuevos también. Sí, es cierto. Ya veremos cuáles son otros de los temas que vienen de la semana pasada, pero empezamos por el déficit hídrico, porque sigue generando preocupación. Las autoridades apelan por estas horas a la libertad responsable, volvió esa frase, en el consumo, en este caso, de agua potable, y le piden la cooperación del caso a la población justamente para hacerle frente a esta crisis. Es verdad, la situación también despertó reclamos entre trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos de OCE y de bomberos plantearon críticas por la sobrecarga laboral, la falta de recursos y las carencias que enfrentan para el cumplimiento del servicio. Bueno, como siempre decimos, apenas esto es parte de lo que tenemos preparado para hoy. Hay mucho más y lo vamos a ver en titulares. Caso Astesiano, abogado de Berriel focaliza su defensa en los pedidos que le hacía la calle Pou a su jefe de custodia y no descarta llamarlo a declarar. Principales figuras del gobierno reclaman explicaciones al Frente Amplio por la reunión que tuvo el sociólogo Gustavo Leal con la familia de Astesiano. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales pide investigar a fondo las conversaciones de WhatsApp entre Patricia Rodríguez y Alejandro Astesiano. Gremio de Estudiantes del Liceo Zorrilla exige una respuesta judicial y política por intento de espionaje a estudiantes y docentes del Liceo 41. Una denuncia de la Intendencia de Canelones reflota discusión pública sobre actividades irregulares en la cuenca del río Santa Lucía. Un incendio afectó más de 100 hectáreas de campo en parte del predio de la colonia Berro y una zona lindera. La cifra de muertes en los terremotos en Siria y Turquía se acerca a las 40.000, mientras crecen las denuncias por corrupción y negligencias. El gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional retomaron las negociaciones en México tras los desencuentros de diciembre. El gobierno chino afirma que objetos norteamericanos sobrevolaron su territorio sin autorización desde el año pasado, pero Washington rechaza esa versión. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Les recordamos que también nos pueden seguir por las plataformas mediante tvciudad.ui y ahora arranca el recorrido por los barrios con Martín Rodríguez. Muchas gracias, Julieta. Efectivamente, vamos a empezar a repasar los móviles de arranque. Saludo a Diego Martini porque es un día muy cargado en términos de información con respecto al caso Astesiano. ¿Cómo te va, Diego? Julieta, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la Plaza Independencia, puerta de Presidencia, para hablar del tema Astesiano. Recordemos que el día viernes fue formalizada la investigación a Jorge Berriel por parte de la fiscal Gabriela Fossati, por el pedido de la fiscal Gabriela Fossati, en el que el juez dio lugar por 3 delitos que tenían que ver con información que enviaba el propio Berriel a Alejandro Astesiano. Hoy hablamos, hicimos una entrevista con Juan Faúndez, su abogado, y aseguró que la línea para él es que los pedidos venían directamente del presidente de la República y que Alejandro Astesiano se los enviaba a Berriel. Y manifestó además que había información que estaba validada en los mensajes que tiene la Fiscalía en la carpeta fiscal, y MBD Noticias accedió a algunos de esos y en un rato los vamos a estar compartiendo. Además de que, como se escuchaban los titulares, es una jornada en la que desde el oficialismo se está cuestionando una visita que hizo Gustavo Leal, es director de Convivencia y Seguridad Ciudadana por parte del Frente Amplio, además especialista de seguridad del Frente Amplio, a los padres de Astesiano. Esto fue informado hoy por la prensa y él va a declarar en los próximos días. Muchas gracias, Diego. A propósito de lo que él decía, hay mensajes muy importantes que de alguna forma involucran al presidente de la República. Diego más adelante va a profundizar. Ahora presentamos el segundo móvil de la jornada. Está pronto Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Julieta, buenas tardes. Sí, estamos aquí en la mesa política del Frente Amplio que se está desarrollando desde las 18 horas aquí en la Huella de Seregni, con varios temas sobre la mesa. En este caso, la visita de diputados del Frente Amplio, los integrantes de la Comisión de Salud, tratando de alguna forma la denuncia en torno a la contratación de ACE de ambulancias de servicio marítimo. Se habla de la cifra de 500 millones de pesos de esta contratación directa. Es uno de los informes que se está brindando a la mesa política. El otro es la asistencia del director del Frente Amplio en OCE, Edgardo Ortuño, haciendo también un balance sobre la situación del ente, en particular en estos momentos complicados de déficit hídrico y los recortes que se ha hecho a la interna de la estructura de OCE. Así que son los temas que están como eje central, más allá de otros de coyuntura política que estaremos analizando en la jornada de hoy.
Sobre lo que adelantaba Diego Martini hace segundos nada más, se dijeron cosas los últimos días. El abogado de Jorge Berriel, Juan Faúndez, adelantó que no descarta citar al presidente de la República a declarar, y sobre esto también comentó la fiscal del caso, Gabriela Fossati. Habría intervenciones de Astesiano con Berriel donde se le transmitía que la solicitud era directa del presidente, o como le decía en ese momento, lo que era creíble, porque era la persona que estaba constantemente con el presidente. Lo único que se va a analizar son hechos que tengan claridad y que tengan una repercusión jurídica penal. Sirvió como preparación para ahora ya desarrolla Diego Martini sobre este tema, lo vamos a recibir. Uno de los grandes temas del día. ¿Qué tenés para comentarnos sobre esto, Diego? Bien, compañeros, pasamos por partes y recordemos lo que pasaba el día viernes en la Fiscalía, donde la fiscal manifestó este pedido de formalización por el delito de Jorge Berriel, al menos entendido por parte de la fiscal Gabriela Fossati, en el entendido que se estaban develando datos o secretos, y ese era el delito, la revelación de secretos, y eran 3 casos los que mencionaba la fiscal. Uno tenía que ver con la fiesta del Partido Nacional, con el parte que daba con la reserva que daba Jorge Berriel a Alejandro Astesiano, información referida a este tema, también con el robo de una moto que había sufrido el hijo de Alejandro Astesiano, y luego también con el robo en el que había participado un integrante de la custodia presidencial, dirigida entonces por Alejandro Astesiano. La defensa, comandada por el abogado Juan Faúndez, quien tomó el caso el jueves recién, cuando había sido el viernes esta jornada de audiencia, aseguró que sí, que aceptaban este pedido de formalización, pero que entendían y que era discutible que no había delito en este caso respecto a lo que tiene que ver con estos 3 pedidos. Entendía que no había delito, básicamente, y así lo señaló el viernes Juan Faúndez, y ahora lo vamos a escuchar de vuelta, porque el presidente de la República hacía llegar pedidos a Alejandro Astesiano, y Alejandro Astesiano luego se los trasladaba al propio Jorge Berriel. Por ende, acá él entendía que era discutible entonces el concepto de delito, cuando era información que ni siquiera le interesaba a Alejandro Astesiano ni al propio Jorge Berriel. Pero escuchemos en palabras de Juan Faúndez cuál va a ser su tesitura en este tramo, y a propósito también de que no se descarta tomar la declaración del presidente de la República. Habría intervenciones de Astesiano con Berriel donde se le transmitía que la solicitud era directa del presidente, o como le decía en ese momento, lo que era creíble, porque era la persona que estaba constantemente con el presidente. Y hay muchas ocasiones en que el presidente sale públicamente y la gente le pide o le deja cartitas con los datos porque tuvieron algo, y eso se canalizaba inmediatamente a través de Astesiano, en este caso, y Astesiano inmediatamente con Berriel. Berriel consultaba y le confirmaba si había una denuncia, dónde, quién la llevaba, etcétera, etcétera. A grandes rasgos es eso. Pero no hay que confundir eso con si Astesiano se tomó o no se tomó atribuciones. Mi patrocinado lo que tiene es una solicitud directa de una persona que es el canal de seguridad del presidente de la República. Y cuando Berriel habló conmigo, en principio tuvimos muy poco tiempo, pero lo que pudimos ver es que, bueno, que eso es así a través de mensajes y de estos sistemas de teléfono que se usan mucho, donde se corrobora eso, y que además son cosas que no le interesaba, por lo menos en las que nos referimos, ni a Astesiano directamente, ni a Berriel, ni a nadie, salvo que alguien se lo hubiese pedido al presidente en esos encuentros de calle, por decirlo de algún modo, pie a tierra. En este caso no es lo que le dice a Berriel, sino que además hay pruebas y están esos mensajes que la Fiscalía los tiene. Sí, yo calculo que la Fiscalía lo tiene, y si le falta alguno, se lo proporcionaremos nosotros.
Bien, este era parte del discurso entonces del abogado Juan Faúndez, y ahí, y lo veíamos en imagen, hay dos pedidos, dos capturas de pantalla que le envía Alejandro Astesiano a Jorge Berriel, de las que hace referencia el abogado Juan Faúndez. Una tiene que ver con un pedido que le hace el 4 de julio, una noticia que dio MB Noticias el año pasado, que tenía que ver con averiguar un viaje de Lorena Ponce León, y ahí se ve la captura de pantalla en la que el presidente le solicita a Alejandro Astesiano esta información y Astesiano se la reenvía a Berriel. Y la otra tiene que ver con agosto del año pasado, en la que una persona le hace una consulta al presidente por un robo, por una rapiña, y se lo manda internamente al presidente. El presidente reenvía esta información, esta charla a Alejandro Astesiano, y le consulta si puede averiguar algo más. También la semana pasada repasábamos con algunos audios que le enviaba Astesiano a Berriel, y en varios pedidos le decía: estoy acá con el presidente, estoy acá con el UNO, necesitamos esta información, etcétera, que fue algunos parte de los que la fiscal solicitó entonces esta formalización. Así que así las cosas, en este caso de lo que tiene que ver con Jorge Berriel y con Alejandro Astesiano. Y hoy se conoció también otra noticia, y pasemos a eso, que tiene que ver con que Gustavo Leal, exdirector, el sociólogo, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, habría visitado a los padres de Alejandro Astesiano en la barra del Chuy, del lado brasileño de donde viven. Esta noticia fue dada por el diario El Observador, y a partir de esta noticia también se confirmó que la fiscal Fossati lo citó al propio Leal, no a partir de la noticia, sino que también nos enteramos que a partir de la noticia va a ser citado Leal el próximo jueves y va a declarar como testigo ante la fiscal Gabriela Fossati. Y Gustavo Leal aseguró que tras esa declaración ante la fiscal Gabriela Fossati va a declarar ante los medios y va a dar toda la información referida a este posible encuentro que tuvo o no con los padres de Alejandro Astesiano. Esto consta además por parte de Alejandro Astesiano, quien lo denunció entre comillas, y digo entre comillas porque no realizó una denuncia penal sobre esto, sino que lo dejó en actas para dejar constancia de que Gustavo Leal había visitado a sus padres y que les había ofrecido dinero y ayuda para él. Esto es lo que manifestó Alejandro Astesiano entonces en el acta que está labrada en Punta de Rieles, donde está detenido. Así que esto tiene que investigarse y se lo va a consultar la fiscal Gabriela Fossati al propio Leal. La otra noticia vinculada a esta, que también daba el diario El Observador, tiene que ver con que una abogada se hizo presente en Punta de Rieles, se presentó con Alejandro Astesiano, ofreció sus servicios y le dijo que era la amiga de la fiscal Gabriela Fossati y que esto lo ayudaría a él a tener un mejor camino, digamos, legalmente hablando, para poder sobrellevar esta causa. Entonces, que lo tiene ya detenido desde septiembre del año pasado. Así que así las cosas con el caso hoy. Recordemos que en la jornada del jueves entonces Gustavo Leal va a estar declarando ante la fiscal Gabriela Fossati y va a ampliar luego ante los medios de prensa toda la información que tiene él referida a este probable encuentro, o presunto encuentro, mejor dicho, que tuvo con los padres de Alejandro Astesiano. Gracias, Diego. Pasamos ahora a otro de los temas del momento, porque OCE apela a lo que sus autoridades han definido como libertad responsable en el consumo de agua, al mismo tiempo que insiste en la exhortación de evitar usos que no sean prioritarios de este recurso en el contexto en el que se está viviendo. Ciudad de la Costa, los balnearios de la Costa de Oro y Minas son los que tienen mayores problemas de abastecimiento. En el marco de la sequía que atraviesa el país, desde el sábado OCE exhorta a consumir de forma responsable el agua potable, evitando usos no prioritarios como el riego, llenado de piscinas, lavado de veredas, patios y vehículos particulares para impedir que se llegue a una situación de escasez. Según las autoridades, el fin de semana en Montevideo bajó levemente el consumo. Hay lugares en donde fue dirigido el comunicado, en donde la crisis es mayor, donde él sufrió más. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Costa de Oro, lo que es el sistema Salinas, cuando se alimenta, sobre todo de Laguna del Cisne y parte del sistema Montevideo, y estamos hablando de lo que va de Arroyo Pando al Solís Chico, bueno, ahí lamentablemente Laguna del Cisne bajó sostenidamente y la estamos apoyando a través de camiones cisternas. O sea, camiones cisternas de agua potable directamente a la usina de Laguna del Cisne y con agua bruta a la laguna propiamente para que el consumo no se vea afectado. Ahí se vio muy afectado. Luego de los departamentos, Minas es otro que a pesar de tener dos usinas, incluso la que se hace en el año, la que se establece en el año 89 a través de dos UPAs, que extrae el agua de las nacientes del arroyo Santa Lucía,
lamentablemente también se está bajando sostenidamente y bueno, y ahí si no mejora, si no vienen las precipitaciones, tendremos que apoyar también a través de los camiones cisterna para que el abastecimiento no se vea afectado. En los demás departamentos y en los que va dirigido, como también Montevideo, la situación no es tan grave como en estos 2 puntos que acabo de decir, pero es de cuidado. Federico Kramerman, presidente del sindicato de OCE, habló sobre el tema y dijo que es razonable exhortar a la población al cuidado del agua, pero que el principal problema del organismo es la falta de personal. Sí, también dijo que esto genera sobrecarga de tareas y además carencias en el cumplimiento del servicio. Las medidas que exhortan a que la población cuide el agua es razonable, pero nosotros queremos comunicar a la población el contexto de OCE en el cual ocurren estas medidas. El principal problema que tenemos en la empresa hoy es la falta de personal, ¿sí? Desde el 2018 que no entra personal, recién ahora públicamente ha salido, están habiendo llamados para que ingrese gente, están entrando unas 130 personas de un total de 900 trabajadores menos que tenemos en el organismo desde la última vez que entró alguien. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y con la sequía se agrava y se pone de forma manifiesta. Se están cortando las licencias de todo el personal operativo para que esté a la orden, porque obviamente con esas cifras récord de agua que se maneja también existen más roturas, existen más pérdidas, el sistema está lo más tensionado en su capacidad. Se cortan las licencias para que nuestros compañeros y compañeras vayan a trabajar, eso está sucediendo hoy, pero lamentablemente uno puede decir, bueno, es una situación excepcional, pero lamentablemente es regla. ¿Por qué? Porque se utiliza para tapar que no alcanza a la gente. Federico Kramerman agregó que en OCE hay funcionarios que tienen acumulados 100 días de licencia, por lo que hace años que no se toman vacaciones debido a que no hay otros empleados que estén en su lugar de trabajo, lo que se ha agravado con la sequía. La vicepresidenta de OCE admitió que falta personal, pero aclaró que ese problema viene de administraciones anteriores. Agregó que antes de realizar concursos, las actuales autoridades debieron solucionar la adecuación presupuestal del funcionariado. Cuando ingresamos al organismo no solamente había falta de personal, sino que no existía la carrera funcional. Y eso es una violación flagrante al derecho del trabajador. Acá solamente se ascendían a través de subrogaciones y encomendaciones. Y nosotros primero tuvimos que ordenar la casa y logramos la adecuación presupuestal de casi 3.000 funcionarios, ¿no? Y donde uno solo se presentó un recurso. Quiere decir que obviamente quedaron conformes porque era lo que les correspondía. Y después de ordenar la casa, empezar con los llamados externos. Llamar gente desde afuera cuando teníamos este desorden, que era inentendible. Créeme que era inentendible. Así que mi deseo también, al igual que FOSE, es que sean lo más rápido posible los concursos y que obviamente estamos necesitando gente, claro que sí. Lo supimos desde el primer día. Lo que no sabía cuando ingresé al organismo, que estaba desorden en cuanto a lo que era la carrera del funcionario de OCE. Continuamos en tema y le comentamos que tras los picos de utilización de agua en la semana pasada, OCE comenzó una línea de comunicación para orientar a la población sobre el uso responsable del agua potable. Y por eso mismo a continuación en MBD Noticias compartimos esos consejos emitidos por OCE para usar inteligentemente el recurso hídrico. Autoridades y técnicos de OCE coinciden en que el esfuerzo de la población por utilizar responsablemente el agua en los hogares es fundamental en este momento. La situación no permite el mal uso del recurso y desde el ente anunciaron que están fiscalizando el cumplimiento de las restricciones propuestas. El lavado de autos, el riego de pasto doméstico y el llenado de piscinas son actividades no esenciales para la vida humana y constituyen un mal uso del agua potable. Desde OCE recomendaron que estas medidas no están dirigidas a la actividad comercial que utiliza el riego y el lavado en este momento. Las buenas prácticas en el hogar son, por ejemplo, la reutilización del agua del lavado de la loza en el riego de las plantas, la maximización de la cantidad de prendas en los lavados y cerrar las canillas en todo momento en que no se estén utilizando durante el lavado de manos, baños, lavado de dientes y lavado de platos. Desde OCE señalan que la adhesión de la población a las medidas de uso responsable del agua potable es muy buena. En promedio en Uruguay, una persona utiliza 150 litros de agua por día y con estas recomendaciones apuntan a una reducción de entre el 10 y el 15% en el gasto. Desde OCE señalan que si no llueve van a tener que tomar medidas cada vez más restrictivas en el uso del agua potable, porque hay localidades del país que se encuentran a pocos días de quedar desabastecidas del vital elemento.
La fiscalización de las restricciones actuales se hace mediante equipos que recorren las ciudades y además de responder las denuncias de los vecinos y vecinas, observan el comportamiento del uso mediante el toma-consumos. De no obedecer las medidas de OCE y reiterar el incumplimiento, se pueden llegar incluso al corte del servicio. Volvemos a salir de estudios, esta vez para encontrarnos con Martín Duarte, que está en la sede del Frente Amplio. Martín, contanos. Bueno, así es, Julieta, se da la comparecencia de Edgardo Tuño, director de OCE por parte del Frente Amplio, que vino a informar a la mesa política acerca de la situación del ente. Nos sumamos a la charla que está brindando previo a la comparecencia con la mesa política. En los últimos 60 años. Eso está marcando la dimensión de la sequía que está sufriendo el país, pero a su vez, a diferencia de otras sequías que hemos vivido, un fenómeno que ya ha llegado para instalarse y que tenemos que asumir las respuestas frente a la misma, esta no es una sequía que afecta a una zona, sino que es de dimensión territorial global, afecta a todo el país, y eso naturalmente ha golpeado las fuentes naturales de abastecimiento de agua que tiene OCE para potabilizar y brindar a la población. Hay muchos ríos que están cortados, que están secos. OCE está recurriendo a bombear de lagunas que se generan hacia las plantas, buscar agua en el subsuelo con nuevas perforaciones, transporte de agua por camiones, en fin, distintas soluciones, frente a lo cual lo primero que hacemos es apelar a la conciencia de las uruguayas, de los uruguayos, a su solidaridad, que lleve a un uso responsable del agua y plegarse a las restricciones que ha planteado OCE para la población. Cuidando el agua que utilizamos hoy, estamos asegurando el agua para las próximas semanas, en la medida que las reservas de OCE, de no mediar lluvias importantes, en algunos lugares hay hasta 30 días para adelante, pero en otros más críticos, como en Costa de Oro, tenemos un horizonte de 10 días o 15 días de reservas, ¿verdad? Tuño, el otro día justamente se refería Montero al tema y hacía referencia de 60 días, el lapso de agua corriente de Santa Lucía para abastecer a Montevideo. ¿Qué plan B se está manejando en un escenario, una hipótesis de no lluvia hasta ese momento? Bueno, como decía, se está recurriendo a trasvases de agua de donde sí tenemos hacia donde no. En el caso de Montevideo, la represa de Paso Severino, lamentablemente, de sus 67 millones de metros cúbicos de caudal, hoy tenemos solo útiles 25 millones, es decir que de abastecer la totalidad de la población de Montevideo, de la demanda de Montevideo, y está abasteciendo la mitad, y se está recurriendo a bombear agua proveniente del Río de la Plata, allí en nuestra planta de aguas corrientes, ¿verdad? Con el bombeo de aguas arriba. Son alternativas, se están buscando otras, pero lo fundamental es que tengamos menor consumo. Cuanto menos sea el consumo de la población, mayores reservas tendremos, mayor cantidad de días tendremos para esperar esas lluvias tan importantes. Pero así como le pedimos a la población este esfuerzo, lo que hemos planteado en nuestros informes es que debemos plantear al gobierno flexibilidad, amplitud de miras para convocar un diálogo nacional que nos permita a todas las representaciones políticas, en mi caso en el directorio, que hemos realizado distintas propuestas, para hacer un acuerdo nacional sobre la prioridad de las obras. Tenemos que hacer la represa sobre el arroyo Casupá, nos hubiera aportado hoy 118 millones de metros cúbicos de agua que estarían solucionando las dificultades que tenemos en Paso Severino. Perdimos 2020, 2021, 2022, bueno, es hora de iniciar este proyecto que ya está pronto para licitar, y en relación a la zona más crítica del país, que es Canelones y en particular la Costa de Oro, allí en la zona que va desde Salinas hasta Parque del Plata, pasando por Atlántida, que tiene una concentración muy importante de gente. Bueno, el proyecto que está planteado y que venía incluso
previsto para ejecutar en este periodo en las administraciones anteriores era la construcción de una represa, en este caso sobre el arroyo Solís Chico, que permitía abastecer con una nueva planta a toda esta zona. Bueno, son obras junto con el trasvase provisorio mientras se construyen las represas que nos permitiría completar la tubería para llevar agua desde el Solís Chico a la laguna del Cisne, que es donde tenemos el problema de caudal. ¿Está estimado el costo de esas obras y el tiempo en que se podrían realizar? Sí, perfectamente. El trasvase provisorio ya llevamos invertidos y concretado 1/3 de esa tubería. $1,5 millones de dólares ya se han invertido, pero lamentablemente no ha sido eficiente porque faltan 2 tramos más de tubería que tienen un costo que triplica esta suma, ¿verdad? La represa sobre el arroyo Solís Chico, que es la solución definitiva, tiene un costo de $33,5 millones de dólares, incluye una nueva usina que refuerce la capacidad de producción que hoy tiene la planta de Laguna del Cisne. Es decir, que estamos hablando de obras accesibles, que se pueden desarrollar con recursos públicos, y la represa de Casupá, recordemos que tenía un costo de $100 millones de dólares, que sumadas todas estas obras no llegan a lo que vamos a gastar en el proyecto Neptuno, que es el tercer punto que está considerando el Frente Amplio. Plantear que se abandone la propuesta de la gestión privada de esa nueva planta en Arasatí, que tiene un costo superior en $300 millones de dólares a esa misma planta construida y gestionada desde OCE, financiada desde OCE y construida por privados. Con ese ahorro podemos hacer estas obras prioritarias que traen respuestas concretas y probadas a las situaciones de sequía y déficit hídrico, y preparar a la población, preparar al país para que no tengamos que padecer esta situación en el futuro. Y ahora desde Estudio seguimos en tema porque el director frente amplista en el directorio de OCE, justamente Edgardo Ortuño, a quien veíamos, hoy también se reunió con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Tras este encuentro, el jefe comunal destacó las acciones que su administración está haciendo ante la escasez de agua y también ante los incendios forestales. Incorporamos, además del tema incendio, además de los temas productivos, algo fundamental que es las dificultades en Canelones por falta de agua para el consumo, y que es el departamento más golpeado además, ¿no? Más allá de las soluciones a largo y mediano plazo que tiene que resolver el directorio y el gobierno nacional, y que nosotros acompañaremos en su momento, cuáles son las cosas que hoy uno considera que tienen que pasar. Se me ocurre, o lo que se nos ocurre, es seguir acompañando todo el proceso de apoyo a la OCE, apoyando la entrega de agua, apoyando o coordinando con ellos la entrega de agua en zonas donde no llega agua potable, apoyando el trasiego de camiones por todo el departamento que está haciendo la OCE, acompañando, por supuesto, apoyando y acompañando a los bomberos que precisan agua. La Intendencia de Montevideo implementó medidas de apoyo a productores familiares de la zona rural del departamento ante la situación de sequía. Sí, unas 70 personas vinculadas a la producción en el departamento capitalino pidieron asistencia a la Intendencia de Montevideo para limpieza de tajamares. Entre las medidas implementadas por la comuna está el Fondo de Recuperación No Reembolsable por hasta 80.000 pesos para la pequeña producción como parte del Plan de Mitigación de Acción Climática, además de la exoneración de la tasa general para la pequeña producción que la Junta Departamental aprobó por unanimidad. Entendemos que no tienen capacidad de endeudamiento, por lo tanto, que nosotros brindemos este tipo de asistencia reembolsable sería un error gravísimo. Todas estas medidas, todos estos fondos que nosotros brindamos son no reembolsables. Los productores rurales no tienen hoy capacidad de endeudamiento para asistir a préstamos que luego no sabremos cómo lo pueden pagar. Sí para una asistencia técnica, sí para asistencia fertilizante, sí para limpieza, y por lo tanto todos estos fondos son lo que la Intendencia de Montevideo entiende que debe asistir y que fue creado además en conjunto con los productores rurales. A su vez, en convenio con la Dirección Nacional de Aguas, la comuna trabaja en un plan piloto por el cual la dependencia del Ministerio de Ambiente asistirá técnicamente a los productores con el aporte de fondos del gobierno departamental.
Un plan piloto para que la DINAGUA, a través de sus técnicos, que necesitamos porque es su competencia, necesitamos su participación, tanto en la limpieza de cañadas como en la creación de nuevos tajamares, con nuestro objetivo, y hablado con los productores rurales, que también sean de gestión colectiva, ¿sí? Nosotros en ese plan piloto propusimos implementarlo, pusimos los fondos para financiarlo y ahora estamos esperando por la DINAGUA para que, ya digo, de esa muy buena reunión que tuvimos, ¿sí? Brinde los aspectos técnicos para hacerlo. Y nos quedamos en la cuenca del río Santa Lucía porque la reciente denuncia de la Intendencia de Canelones, en este caso, sobre actividades irregulares en esa cuenca, justamente, reavivó discusiones acerca de los controles en materia ambiental. Y la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía viene denunciando desde hace años la acción de empresas areneras y pide mayor fiscalización. Que la problemática del río en este momento esté en agenda tiene que ver con razones ajenas a una preocupación real por el río por parte de las distintas autoridades y niveles de gobierno. Hay múltiples problemas con la arena y con las areneras a lo largo de todo el río desde hace muchos años y se vienen denunciando sin respuesta real, al igual que la tala del monte nativo, los basurales, el modelo productivo que impacta directamente en el río Santa Lucía, en la calidad del agua, en las inundaciones y en las sequías. Esto no ha tenido eco por parte de los distintos niveles de gobierno, Intendencia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, Industria, Ordenamiento Territorial, etc. La participación social es absolutamente ignorada en los distintos ámbitos institucionales, aunque se hace la mímica de que sí hay participación, pero esto no es real y está previsto por el artículo 47 de la Constitución que la participación social sea un eje fundamental en la gestión del agua. Así que lo que opinamos desde la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía es que esto no es una muestra real de preocupación por lo que está pasando en el río Santa Lucía, sino que tiene otros objetivos sin duda políticos. Y productores y productoras de manzanas de Montevideo se reunieron con el presidente de la Comisión del Área Metropolitana de la Junta Departamental para analizar posibles medidas ante el déficit hídrico. Sí, a propósito hablamos con el edil Frente Amplista, el departamento de Montevideo, Marcos Presa, que dijo que en ese sector productivo hay preocupación porque todo esto coincide con altos costos de mano de obra y falta de mercados. Seguimos acompañando y trabajando con los productores y obviamente hay una gran preocupación por la fruta que está en los árboles, una fruta que obviamente no tiene el calibre que necesita como para estar en el mercado y cumplir con esos requerimientos para que sea bien vendida, vamos a decir. Entonces nos aproximamos a la época de cosecha, hay preocupación porque no hay mercado, la mano de obra para cosecharla es cara, entonces esa fruta no solo es un problema a la hora de venderla, sino que se transforma, si uno no la cosecha, en un problema sanitario para el monte. Un problema de usted tiene la manzana que empieza a caer, atrae insectos, es un problema fitosanitario. Entonces, desde la Intendencia también, la Mesa de Desarrollo Rural, estamos viendo alguna posibilidad de canalizar esa fruta, de cosecharla, pero son conversaciones que empezamos a hacer con los productores ahí en la Sociedad de Defensa Agraria, en la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria de Paso de la Arena, con productores de Melilla y de Paso de la Arena, empezamos a conversar, a ver desde la Intendencia qué mano se le puede dar en ese aspecto. Y el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, dice que efectivamente la actual temporada de incendios es una de las más complejas en muchos años. Dijo que se atendieron este domingo 40 incendios de forma simultánea. Tal vez si lo analizamos en relación con el año pasado, tenemos de que tuvimos los incendios más extensos de la historia de nuestro combate a incendios, en Río Negro y Paysandú, 2 incendios con más de 10.000 hectáreas, para lo que es nuestro territorio fueron muy, muy grandes. Pero el periodo de combate a incendios forestales y de campo fue menor a lo que es este año. Pasada la mitad de enero ya comenzaron a descender y bueno, después vinieron las lluvias y ya terminaron. Este año continuó todo enero y bueno, estamos en febrero y seguimos trabajando más aún, con ayer un registro relevante de intervenciones con un pico de incendios en el momento más elevado de más de 40 intervenciones en un mismo momento. Muchas de esas intervenciones requerían
varias dotaciones por muchas horas de trabajo, lo cual hacía de que la respuesta incluso podía verse demorada en alguna situación. O sea de que sí, estamos en un escenario bastante complicado, bastante complejo, y de seguir así, sin duda que se agrava la situación. Diego Rodríguez, delegado de bomberos ante el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, dijo que no se respeta el tope horario mensual. Sí, también dijo que para poder atender la demanda que hay en momentos como este de muchos incendios, la Dirección Nacional de Bomberos tendría que incorporar a su plantilla unas 400 personas. Los bomberos lo que estamos pidiendo actualmente no solamente es la falta de personal, sino que se nos empiece a respetar las 192 horas que nos corresponde, como a todo funcionario, ¿verdad? De 240 horas es lo que se cumple normalmente, fuera de cuando tenemos los incendios que de alta duración, en la cual se hacen hasta más horas extra, ahora en el verano, pero durante todo el año nosotros estamos haciendo 240 horas y no se nos paga, no se nos devuelve, no se nos retribuye en horas extra, en licencia ni en nada, no hay ninguna retribución. En la interna, bomberos, la dirección de bomberos reconoce la falta de personal, pero ante la población no la termina de reconocer, ¿verdad? A su vez, el dirigente sindical le pidió al gobierno que se ponga la camiseta y solicitó que apoye a los bomberos. Que actualmente lo que estamos pidiendo son 400 funcionarios, por lo menos para que podamos sustentar lo que es la recarga horaria. Luego, con el futuro, iremos pidiendo la falta de personal para poder trabajar como se corresponde en ciertas unidades y demás que no tienen la cantidad necesaria. Y después lo que estamos pidiendo es para toda la población. Podríamos estar pidiendo la insalubridad que nos corresponde, que no nos está correspondiendo actualmente, y en realidad estamos pidiendo los camiones, que es para poder llegar y poder apagar los incendios de las casas, ¿verdad? Nos vamos rápidamente a la huella de Seregni porque allí Martín Duarte se encuentra con la diputada Lucía Echeverri, que habla sobre la contratación de ambulancias de ACE, ¿verdad? Así es, concretamente este pedido de información, de acceso a la información que continúa la diputada como presidenta de la Comisión de Salud de la empresa ITHG de Servicios Marítimos, que brindó servicios a ACE por alrededor de 500 millones de pesos. Uno de los temas que vino a informar en esta jornada. Lucía, ¿qué nuevos elementos para agregar de este pedido de informe de acceso a la información en torno a esta contratación que se dio en época de pandemia y que, hay algunas irregularidades a propósito de los servicios que brinda la empresa, ¿no? Sí, hay varias irregularidades. De hecho, ya la contratación es una de ellas, sobre todo porque el directorio de ACE nos comunica de que fue un llamado, a una invitación a cotizar en forma simultánea y en documentos la propia ACE, es decir, el mismo organismo nos entrega de que efectivamente a 2 empresas que están habilitadas por el Ministerio de Salud Pública, porque los servicios de traslado requieren cumplir con determinada normativa, habían sido invitadas a cotizar el 27 de mayo, sin embargo, 3 días antes, el 24, ya tenía el presupuesto de la empresa que contrata, que es una empresa de negocios portuarios, ¿verdad? Entonces, ya ahí tenemos una primera irregularidad. Otra irregularidad es que no tiene habilitación del Ministerio de Salud Pública de ninguno de los decretos que rigen los servicios de traslado, mucho menos los servicios de traslado especializado. Por otro lado, tampoco estaba habilitada en el RUPE. Si bien ACE nos dice que la contrata el 1 de junio y que estando en el RUPE ya estaba habilitada, no cumplía con esa formalidad que está establecida en la ley, Presidencia de la República, en un pedido de acceso a la información, nos dice que quedó habilitada en el RUPE el 18 de junio. Y tampoco, es decir, también incumplía y es una irregularidad más con respecto a la normativa y a las exigencias para cualquiera que contrate con el Estado. Y además, posterior a la comparecencia del directorio de ACE al Parlamento, en un medio de prensa, el doctor Cipriani informa que fueron más empresas y las nombra, pero que esa información no nos fue entregada, que lo haría después. Entonces también hay una dificultad con el acceder a la información para cumplir con cuidado, con responsabilidad, con el rol de oposición y de contralor del manejo de los recursos públicos, particularmente en el caso de la salud, que es muy importante, ¿verdad? Y además un problema en la calidad de esa información, que muchas veces es ilegible, ¿no? Y entonces estamos en una situación que hoy por hoy estamos a la espera de información que esperemos nos pueda brindar en una solicitud de información al Tribunal de Cuentas, porque esta
que no existe un contrato, ¿no? Pero esta contratación o estas facturas que a lo largo de, desde junio del 2021 hasta la fecha, suponemos, porque la empresa aparentemente sigue contratada, eso es lo que nos dijeron, viene siendo observada en forma reiterada, ¿no es cierto? Porque no hay un acto administrativo y no hay norma que ampare la contratación en estas circunstancias. Y ante esta constatación, ¿cómo va a proceder el Frente Amplio? En principio vamos a analizar primero esta información del Tribunal de Cuentas, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros le consultamos a las autoridades cómo se contrata una empresa de negocios portuarios que no tiene ningún tipo de antecedente en el rubro, no está habilitada por el Ministerio de Salud Pública, si no se comprueba que tenga cierta solvencia o habitualidad. Esa respuesta no estuvo. Bueno, vamos a verificar cuáles fueron las observaciones del tribunal, qué fue lo que se informó y a partir de eso vamos a ver si esto continúa en un llamado a sala, en donde también el Ministerio tiene que hacerse presente porque es la Policía Sanitaria y es el que debe controlar, más allá del directorio de ACE, o eventualmente si esta situación de desapego de la legalidad también se da en otras contrataciones que realice ACE, ¿verdad? Nos quedamos con estas palabras de la diputada Echeverri. Gracias, Martín y equipo, por el trabajo en la sede del Frente Amplio. Ahora cambiamos de tema porque la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales denunció públicamente tratos desiguales de parte del gobierno luego de la difusión de chats entre la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez, y el ex custodia presidencial Alejandro Astesiano. Piden una investigación a fondo de Fiscalía y del Ministerio del Interior por la cercanía entre dirigentes y mandatarios. Normalmente todos los sindicatos usan una vía alternativa para buscar solucionar los problemas de una forma rápida, quizás muchas veces evadiendo lo que es la burocracia. Y es algo totalmente normal. El tema es que cuando ya suceden otro tipo de cosas, como sucedieron, como se escuchan los audios claramente, donde se habla de que uno de los dirigentes que está en la coordinadora es un tránsfuga. Y bueno, queremos conocer a ver si hay, esto capaz que es la punta del iceberg, seguramente queremos saber todo, si hay más conversaciones, si involucran a más dirigentes de la coordinadora, que eso en realidad nos preocupa saber el trasfondo de todos. El dirigente sindical afirma que existe un trato desigual entre los sindicatos por la llegada que el CIFPON tiene con algunas autoridades. En los actos que se hicieron, como buscar la forma de llegar al presidente o de reuniones, o sea, ahí no hay nada ilegal, pero sí cuando un dirigente sindical falta el respeto, como falta en este caso esta señora a las jerarquías del director general, del director nacional, del jefe de policía en Montevideo, tratándolo de déspota. O sea, nosotros estamos comprendidos bajo la ley orgánica policial y nosotros, si bien somos dirigentes sindicales, también somos funcionarios policiales y también, obviamente, que nos compete la general y la ley. Y el gremio de estudiantes del Liceo Zorrilla exige una respuesta judicial y política ante los chats entre astesianos y un policía que mencionan a estudiantes y docentes del Liceo 41. Sí, también el gremio mencionado del Liceo Zorrilla pide que sesione la intergremial justamente de secundaria para analizar esta situación y eventualmente tomar medidas. Y enterarnos ahora por la prensa que se estuvieron espiando estudiantes es un poco preocupante. Y también se vive ese temor de si este fue un caso aislado o es un caso de muchos más, de que no es el único liceo, de que no son los únicos estudiantes, de que no son los únicos docentes. Y también de la mano con una persecución gremial y sindical que hemos estado sufriendo por parte de las autoridades en general de la educación. El policía del audio fue movido a la seccional 5, que es a 3 cuadras del Zorrilla, del liceo que estamos ahora. Entonces, nosotros cómo no podemos estar asustados si un policía está espiando estudiantes, está espiando docentes, espía a menores de edad, está violando derechos, está violando derechos constitucionales y derechos humanos, y encima, en vez de, no sé, removerlo o darle una sanción, simplemente se lo pasa a una seccional y hace como que no pasó nada y como que nos olvidamos del tema sin ninguna resolución.
expresaron sorpresa por las declaraciones de la fiscal Gabriela Fossati de que por ahora en lo que se ha recabado no hay hechos de apariencia delictiva, cuando parece claro que es una ilegalidad y una violación al derecho a la privacidad de personas, varias de ellas menores de edad, que un policía plantea al custodio del presidente pinchar teléfonos de estudiantes que militan sin orden jurídica. Daniela Nogueira explicó el planteo de convocar a una intergremial de secundaria. La idea de la intergremial es una reunión entre los gremios de secundaria del área metropolitana, GCM. Entonces, en esa idea, es discutir estos hechos, también ver que vamos a elevar a la coordinadora y tomar una medida mismo como GCM y también mantener al tanto cada gremio lo que quiera decidir como resolución. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando naturalmente del terremoto en Siria y Turquía que está cumpliendo una semana. Pero más allá de la crónica diaria lamentable del aumento de víctimas que ya van casi en 40.000, que podrían ser incluso 50.000 o más según las especulaciones que vienen llevando a cabo las autoridades, hoy el tema está centrado en otra cuestión, en la corrupción que podría haber dentro del gobierno turco, particularmente la irresponsabilidad y la actitud criminal de cientos de constructores que estuvieron construyendo precisamente edificios sin las debidas precauciones que tienen que ver con una zona altamente sísmica. Y esto es doblemente grave, no solo por la omisión, sino porque además se le cobraba a la población turca para que estos edificios tuvieran el resguardo necesario ante un evento de esta naturaleza. El escándalo está en aumento. Los terremotos en Turquía y Siria han destapado decenas de casos de edificios que supuestamente no cumplían con los requisitos establecidos por la ley contra temblores, por lo que el gobierno turco ha prometido investigar a fondo a cualquier sospechoso de tener algún tipo de responsabilidad por el derrumbe de dichas infraestructuras y de hecho ha ordenado la detención de 113 personas, mientras se investiga a 2 decenas más. El vicepresidente turco Fuat Oktay dijo que el gobierno hará un seguimiento meticuloso de esto hasta que concluya el proceso judicial necesario, especialmente para los edificios que sufrieron graves daños y los que causaron muertos y heridos, señalando a su vez que el Ministerio de Justicia ha establecido oficinas de investigación de delitos de terremotos en las provincias de la zona para investigar las muertes y lesiones. La oposición acusó al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan de no hacer cumplir las normas de construcción que se impusieron tras el gran terremoto de 1999, en el que murieron casi 35.000 personas, y afirman que Erdogan ha malgastado los impuestos especiales que también se instauraron tras el citado sismo y que estaban destinados a la construcción de edificios más resistentes a los terremotos. Casi 25.000 edificios de toda la región se derrumbaron o resultaron gravemente dañados por el sismo, datos revelados en un informe que analizó más de 170.000 edificios en las zonas afectadas, mientras los equipos de salvamento siguen buscando supervivientes una semana después del desastre y la ONU estima que la cifra total de muertos superará a las 50.000 personas. El gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional retomaron las conversaciones en México en medio de gran expectativa por la tensión que se generó a fin de año cuando fue malinterpretada una afirmación del presidente Gustavo Petro sobre el cese del fuego bilateral. Ese es el gran objetivo ahora. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que era una jornada histórica y lo más importante es que vuelvan a la mesa de negociaciones con la principal guerrilla de Colombia en este momento, que son los como se les conoce popularmente. Aunque no es el único grupo armado, se pretende de una vez por todas llegar a una solución con esta guerrilla como parte justamente del plan que tiene el presidente Petro de lograr la paz total en Colombia. Hoy es una fecha histórica hacia la reconciliación y la paz en Colombia, y que México haya asumido el papel de país garante confirma que tenemos una política exterior pacifista y de compromiso por la paz, dijo el ministro de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard al inaugurar las conversaciones en un acto celebrado en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social de la capital mexicana.
Pablo Beltrán, jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, aseveró por su parte que esta mesa de conversaciones es un instrumento del mandato de cambio de los colombianos y que su agenda busca acordar transformaciones y poner fin al conflicto armado, sosteniendo que avanza enfrentando las dificultades heredadas del viejo régimen, pero con la determinación de lograr una paz integral y duradera. Por su parte, Oti Patiño, jefe negociador de la delegación del gobierno, sostuvo que en este segundo ciclo de conversaciones deben avanzar en temas y desafíos hondamente sentidos y reclamados por quienes hoy padecen las inclemencias del conflicto y el abandono del Estado, y que el mismo debe ocuparse de los preparativos para acordar un cese al fuego bilateral, temporal y nacional. Este es un tema importante, puesto que entre finales de diciembre y enero pasados se generó una crisis en las conversaciones de paz después de que la administración del presidente Gustavo Petro anunciara que varios grupos armados irregulares, entre ellos el ELN, habían acordado un cese al fuego bilateral. Sin embargo, el grupo insurgente negó que hubiese discutido esa medida con el gobierno y denunció que el anuncio violaba lo pactado en diciembre en Caracas, tras lo que hubo una reunión extraordinaria en la capital venezolana, en la que ambas partes limaron asperezas y convinieron en empezar a tratar y acordar el tema en México. La guerra de los globos espías entre Estados Unidos y China, parece ahora haber llegado para quedarse por un tiempo, porque el gobierno chino anunció que durante todo el 2022 hubo objetos de origen estadounidense que los estuvieron espiando. Mientras tanto, Estados Unidos derribó el cuarto aparato que tenía estas características, aunque si bien el primero era un globo, no está claro si los otros tres tenían esas características, uno que fue abatido en Canadá, otro sobre el lago Hurón en la frontera entre Estados Unidos. Lo cierto es que Washington dijo que está abierto a conversar con Pekín sobre este tema, mientras que el gobierno chino dijo que si quieren saber algo más, pregúntenle al gobierno de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, afirmó hoy que Estados Unidos también ha llevado adelante incursiones con globos sobre el espacio aéreo de su país en al menos 10 ocasiones durante 2022 sin ninguna autorización, y aunque no dio más detalles al respecto, aseguró que su gobierno manejó las situaciones de forma responsable y profesional e invitó a la prensa a preguntarle a las autoridades estadounidenses para más información. Los medios chinos dieron cuenta en las últimas horas de un objeto volador no identificado avistado frente a la costa este del país y que los militares estaban en vías de tumbarlo, aunque el jerarca chino no se refirió al respecto, alegando que depende de las autoridades competentes. La vocera del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, sostuvo que las versiones de Beijing no tienen fundamento y que cualquier información de que el gobierno de Estados Unidos está usando globos espías sobre China es falsa, y dijo que ese país busca limitar el daño de sus incursiones aéreas, en las cuales violó la soberanía de Estados Unidos y de más de 40 países por su programa de globos espía. El contexto de los objetos aéreos ha sumado aristas desde que a principios de mes Washington detectara y siguiera un globo de espionaje chino del que no está clara la utilidad, mientras que Pekín afirmó que era para estudios meteorológicos y las fuerzas estadounidenses coincidieron en que no era una amenaza civil. Desde entonces las relaciones se tensaron a tal punto que el secretario de Estado Antony Blinken pospuso su viaje diplomático a la capital china, mientras otros 3 dispositivos fueron detectados sobrevolando Estados Unidos y Canadá, pero no hay aclaraciones sobre su procedencia. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y aquí estamos cerrando el primer bloque de hoy. Es así, esperamos que nos acompañen con más información en el próximo bloque. Retomamos MB Noticias, edición central, y rápidamente nos vamos hacia la huella de Seregni. Nuevamente allí nos espera nuestro compañero Martín Duarte. Gracias, Julieta. Sí, le robamos unos minutos a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, para charlar de algunos temas de coyuntura política y en particular, el trascendido de los últimos días de este vínculo de la familia Astesiano con Leal, tema que lo ha llevado a ser citado por Fiscalía para el próximo jueves, y queríamos saber si es un tema que ha abordado la mesa política y en particular, Pereira, ¿qué opinión tiene al respecto? No, la mesa política todavía no. Pero sí hay una cosa clara que hemos conversado con el compañero Leal durante este rato, que el compañero se va a presentar a la justicia como debe ser, en calidad de testigo, es decir, para
dar la información que tiene en referencia a lo que pregunte la fiscal Fossati y que va a decir todo lo que conoce sobre el tema, todo. La sociedad puede tener la tranquilidad de que una vez terminada esa audiencia con la justicia, Leal le va a comunicar a la sociedad uruguaya todo lo que sucedió, sin esconderse nada, que es lo que venimos reclamando al gobierno desde que comenzó el caso Astesiano. Entonces, digamos, no nos vamos a dejar correr por preguntas inoportunas, pero sí la sociedad puede tener la tranquilidad total de que Leal va a explicar toda esta situación. Piensa que el hecho de que se haya comunicado de esta forma, también a través de un trascendido de la carpeta investigativa, genera cierto tipo de dudas. Hoy, de hecho, Álvaro Delgado se refería al tema con preocupación. No, yo entiendo que el gobierno esté preocupado. El jefe de seguridad de la presidencia está en uno de los escándalos más grandes que tiene el Uruguay. Y ese jefe de seguridad de la presidencia involucró a todo el mando policial. Y de hecho, todo el mando policial no está. Las preocupaciones de Delgado las comprendo. Las preocupaciones de la fiscal Fossati son las que nosotros nos atienden. Nosotros no nos convocó el Poder Ejecutivo a declarar, convocó a un compañero nuestro, la fiscal Fossati, y a ella es a la que el compañero Leal va a responder y luego se va a reunir con el Frente Amplio, pero primero va a hacer una conferencia de prensa para que al mismo tiempo que a la fiscal le explique toda esta situación, se la explique también a todo el pueblo uruguayo. Acá hay que ser transparentes, hay que ser claros, que es lo que venimos siendo desde el principio. Y si reclamamos claridad para el gobierno, también para nosotros mismos, ¿no? ¿Gustavo Leal le confirmó si se juntó o no con los padres de Astesiano? No, hasta el jueves no vamos a hablar. Nosotros hemos tenido ese tipo de conversaciones, pero hasta el jueves no vamos a hablar. En primer lugar, porque respetamos mucho a la justicia. En segundo lugar, porque no tenemos cuál es el cuestionario de la fiscal Fossati ni el motivo por el cual se convocó a Leal. Y el tercero, porque si la justicia es quien convoca, lo primero que hay que hacer es responderle a la justicia. Y luego a quien nosotros nos debemos, a la ciudadanía. Entonces, lo que puede tener la tranquilidad a nuestra gente, los uruguayos que hayan votado al frente y los que no, es que el jueves Gustavo Leal va a hacer una conferencia de prensa a la salida de la Fiscalía y va a dar todos los detalles de lo que allí sucedió. El propio Leal, y usted manifestaba que a partir del jueves se van a conocer quizás otros elementos. ¿Considera o le consta eso? Sí, a mí particularmente tengo tranquilidad de cómo trabaja Leal, tengo mucha tranquilidad de cómo se está trabajando el tema, tengo certezas de que la explicación que dé va a arrojar luz sobre la situación, pero sobre todo tengo la tranquilidad de que la justicia pueda actuar con libertad, sin presiones. Digamos, no estamos ante un perejil, ni estamos ante un mitómano, pero estamos ante una persona que sabe moverse. Entonces, digamos, nosotros no podemos entrar en ese juego. Nos quedamos con estas palabras de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Ahora sí cerramos el trabajo de Martín y el resto del equipo desde la sede Frente Amplista y cambiamos de tema porque hoy a las 11 de la mañana empezó un incendio en parte del predio de la colonia Berro y un predio lindero, un incendio que aparte abarcó o comenzó por lo menos en zona de campo y también en zona de monte, una zona de monte ubicada en esos lugares. Es así, desde las 11 de la mañana estuvieron trabajando varias dotaciones de bomberos y el fuego avanzó. Lo que nos menciona es que el fuego avanzó con muchísima violencia por acción del viento y hasta el momento afectó a más de 100 hectáreas de campo. En cuanto a la causa, no es ajena a lo que sucede con todos los incendios de este tipo, que está siempre vinculada a una acción humana. Más allá de que las condiciones son muy favorables para que se den este tipo de incendios, siempre hay una acción humana detrás de esto. No quiere decir que sea intencional, no la descartamos igual, pero principalmente una acción humana, como se da a veces descuidada, a veces sin la total conciencia de que incluso alguna actividad con la utilización de herramientas, maquinarias, vehículos, puede hacer de que en un lugar donde haya vegetación muy seca se inflame y se propague muy rápidamente. En un lugar donde haya vegetación, la forma de buscar estar protegidos es eliminar el combustible que está en el entorno, o sea que retirar todo lo que tenemos de combustible, dejar el pasto al ras, es una buena medida para evitar de que el fuego se propague hasta la casa. Entonces, eso muchas veces no ocurre.
tenemos viviendas que están rodeadas por vegetación, incluso por árboles altos en muchas situaciones. Eso hace que sea más compleja nuestra labor para tratar de evitar la afectación a la vivienda. Y también se da el acopio de vegetación muerta, la vegetación que cae, hojas, ramas, que se van acumulando en un suelo que forma un colchón de vegetación muerta, que eso es como un papel que se enciende y se propaga muy rápido. Los 7 centros comprendidos en la colonia Berro fueron evacuados debido a este incendio y se distribuyó la población adolescente en otros centros de Montevideo. Sí, y la directora Frente Amplista en el directorio de INISA, hablamos en este caso de Andrea Venosa, dijo que este hecho evidencia que los edificios, o en este caso el edificio de la colonia Berro, no está en condiciones para albergar a personas privadas de libertad y unió esto a falta de presupuesto. Son 120 adolescentes que fueron trasladados de forma inmediata por locomoción de INISA y en eso, bueno, reconocer toda la labor que han hecho los funcionarios, los educadores, los distintos directores de los 7 centros que están en Colonia Berro para poder hacer ese traslado lo más pronto posible. Los adolescentes fueron trasladados a 3 centros en Montevideo: el CIAM, en Bellón y Aparicio Saravia, al Pregreso, en la calle Boulevard Artigas, y al Centro Semi Libertad, ubicado en la calle Garibaldi. Es muy rudimentaria la infraestructura que hay en Colonia Berro. Ahora están, el humo se ha metido dentro de los centros, pero no están siendo afectados por ahora en lo que es la estructura. Lo que sí nosotros notamos es que INISA no tiene un plan de contingencia para estos casos y estamos trasladando a los chiquilines a centros de Montevideo que tampoco están en condiciones de recibir más población de la que ya están atendiendo. Vamos a esperar unos días, estos chicos van a quedar, los gurises van a quedar atendidos aquí en Montevideo y después se tomará la decisión, pero probablemente sean nuevamente alojados en la Colonia Berro porque no tenemos edificios, como yo te decía, adecuados para poder atender de forma digna a los adolescentes. Antes del cierre hablaremos de la edición 37 de los premios Goya, porque justamente en esa instancia que se llevó adelante en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, la máxima ganadora fue la película Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, que obtuvo 9 premios, incluido el de Mejor Película y también el premio al Mejor Director. Y Carlos Saura, quien murió el pasado viernes a los 91 años, fue homenajeado con el Goya de Honor. Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen, se llevó 9 premios Goya este fin de semana en la 37 edición que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Entre los premios, Sorogoyen fue ganador del Goya al Mejor Director, pero además su película se quedó con otras 8 estatuas. Y el Goya a la Mejor Película es para Asbestas. Pues Asbestas se convierte en la gran triunfadora de la noche. Mejor película, mejor música, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor fotografía, mejor montaje, mejor sonido, mejor guión, mejor director. 9 premios Goya para la película dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Carlos Saura murió el viernes a los 91 años, solo un día antes de la ceremonia en la que recibiría el Goya de Honor por haber dado forma a la historia del cine español moderno. La Academia le entregó el premio más de 40 años después de ser reconocido con el Premio Nacional de Cine. Representantes de la cultura, la política, familiares, amigos y amigas y la ciudadanía en general lo despidieron en la capilla instalada en la Academia de Cine en Madrid. Continuamos hablando de cine ahora local porque hasta este jueves se presenta el documental Sara Méndez, que muestra un recorrido por los 25 años de búsqueda de su hijo Simón Riquelo. Sí, es una película dirigida por Sara Kochen que incluye, entre muchos otros testimonios fílmicos, los registros de la declaración de Sara Méndez en el marco del juicio a las juntas de la República Argentina en 1985. Este documental se estrenó en realidad en Uruguay en el Festival Internacional de Montevideo, que ganamos un premio, el premio al mejor largometraje documental, pero la pandemia hizo que no tenga la divulgación que debía tener este tema, ¿no? De la vida de Sara Méndez como mujer, como militante.
que buscó la verdad, que tuvo que atravesar una situación terrible que era la búsqueda de una mamá buscando a su hijo. Le llevó 26 años esta búsqueda. Sara Méndez, maestra y militante de izquierda, en 1973, tras el golpe de Estado, se exilió en Argentina. Militó en la clandestinidad junto a su pareja Mauricio y quedó embarazada de su primer hijo, Simón Riquelo, que nació el 22 de junio de 1976 en una clínica privada y con documentación falsa. Apenas 20 días después, Sara Méndez fue secuestrada y trasladada al centro clandestino Automotores Orletti, donde la torturaron y separaron de Simón. La directora cuenta cómo tomó contacto con la historia de Sara en pleno juicio a las juntas militares en 1985. Este testimonio, que cuando los que vean el documental lo van a encontrar porque está en el documental el testimonio que yo recuperé de las compañeras y compañeros de Argentina que me lo dieron, y a partir de ahí siempre de alguna manera fui siguiendo su historia, me iba enterando. Y entonces había una canción de una murga, había testimonios en los diarios, y un día aparece que hubo esas informaciones que le dieron falsas acá, hubo esa situación que la sociedad uruguaya no le creía ni siquiera que había tenido un hijo. Y estamos llegando al final de la edición de hoy. Nos queda igual, como siempre, desde este rincón, algo más de información. Es verdad, el clima que se espera en estos momentos con bastante ansiedad. Vamos a ver cómo va a estar la ciudad de Montevideo en los próximos 3 días. Mañana, martes 14 de febrero, San Valentín, ¿verdad? Mirá vos, tenés razón. Atenta, bueno, Juli. Van a haber algunos regalos, parece, porque va a haber una mínima de 22 y una máxima de 32. Y pasamos al miércoles, pasado mañana, 15 de febrero, ya segunda mitad del mes. Mínima 19, máxima 29 en capital y cercanías. Y el jueves 16 de febrero, una mínima de 18, una máxima de 25. Baja la temperatura según estas predicciones, pero continúa, les recordamos que continúa vigente la ola de calor. Sí, es cierto, es cierto. En la página de Inumet pueden tener más detalles al respecto. Y han cesado las alertas que hubo durante buena parte de esta jornada, amarillas y hasta naranjas en todo el territorio nacional. Así que ese es el estado de situación. Nos estamos yendo, Julieta. Es verdad. Los esperamos mañana nuevamente en MD Noticias Edición Central. Ya viene el lado B. Que pasen bien. Caso Astesiano, abogado de Berriel focaliza su defensa en los pedidos que le hacía la calle Pou a su jefe de custodia y no descarta llamarlo a declarar. Principales figuras del gobierno reclaman explicaciones al Frente Amplio por la reunión que tuvo el sociólogo Gustavo Leal con la familia de Astesiano. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales pide investigar a fondo las conversaciones de WhatsApp entre Patricia Rodríguez y Alejandro Astesiano. Gremio de Estudiantes del Liceo Zorrilla exige una respuesta judicial y política por intento de espionaje a estudiantes y docentes del Liceo 41. Una denuncia de la Intendencia de Canelones reflota discusión pública sobre actividades irregulares en la cuenca del río Santa Lucía. Un incendio afectó más de 100 hectáreas de campo en parte del predio de la colonia Berro y una zona lindera. La cifra de muertes en los terremotos en Siria y Turquía se acerca a las 40.000, mientras crecen las denuncias por corrupción y negligencias. El gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional retomaron las negociaciones en México tras los desencuentros de diciembre. El gobierno chino afirma que objetos norteamericanos sobrevolaron su territorio sin autorización desde el año pasado, pero Washington rechaza esa versión.